Buen día. El video que va a observar corresponde a la primera parte del tema de conjuntos y está elaborado para los estudiantes del grado sexto del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Espero que tenga a su disposición la guía, esta que usted ve aquí en la pantalla, guía 3, aritmética grado sexto. Si no es así, puede descargarla del blog de la asignatura. Voy a dejar en las observaciones del video el enlace de donde puede descargar la guía. Además, la indicación es que antes de observar este video, usted haya realizado la respectiva lectura de las páginas 1 y 2 de esta guía. Ya con el material a su disposición y habiendo realizado la lectura correspondiente, pudo darse cuenta que vamos a hablar del tema de conjuntos que se encuentra en esa parte del material. Primero la definición, luego la determinación de conjuntos y finalmente la representación de conjuntos. Quiero entonces que empecemos con la definición de conjuntos. Aquí encontramos la definición. Dice: un conjunto es una agrupación de objetos que tienen por lo menos una característica común. A cada uno de esos objetos se le conoce con el nombre de elemento. Luego nos indican de qué manera vamos a nombrar los conjuntos. Dice que para poder nombrar conjuntos utilizamos letras mayúsculas y que cada uno de los elementos del conjunto se pueden simbolizar con letras minúsculas. Veamos entonces los 4 ejemplos planteados, donde apreciamos la primera parte es el nombre del conjunto. Observen las letras A, M, Q y Z son letras mayúsculas. Esas letras, lo que me están indicando ahí, es el nombre de cada uno de los conjuntos. El primer conjunto, entonces, un ejemplo sencillo, dice: estudiantes del grado sexto del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Estar en ese conjunto requiere que sea un estudiante de grado sexto y no de cualquier institución, debe ser del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Entonces, ahí tenemos la agrupación de todos los estudiantes del grado sexto del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Usted que está observando este video y es estudiante del Colegio Nuestra Señora del Pilar y está cursando el grado sexto, hace parte de ese primer conjunto, conjunto A, que tiene como característica ser un estudiante del Colegio Nuestra Señora del Pilar. El segundo conjunto que nombré con la letra M tiene los números del 0 al 9. Estos números tienen una característica. Cada uno de esos números que están escritos en ese conjunto están formados por un único dígito, una sola cifra. Entonces este conjunto es muy especial en los conjuntos numéricos. Es el conjunto de los números dígitos. Quiero que por favor usted allá en su guía escriba, por favor escriba M y lo señale con la característica que acabamos de hablar, que la tenga muy clara, porque más adelante en otros ejemplos vamos a utilizar ese mismo conjunto. Entonces desde ya espero que usted esté empezando a familiarizarse con este término. Estamos hablando aquí
Entonces M, la característica del conjunto M son números dígitos. Escríbalo usted allá en su guía y téngalo en cuenta, porque en ejemplos posteriores o en ejercicios posteriores de la guía vamos a utilizar y vamos a necesitar el conjunto de números dígitos. Entonces el conjunto M, escrito de la primera forma, donde miramos cada uno de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tienen como característica que están formados por una sola cifra, por un solo dígito, y entonces por eso reciben ese nombre, conjunto de números dígitos. ¿Por qué el número 10 no se encuentra? El número 10 está formado por el dígito 1 y por el dígito 0. Entonces el número 10 ya tiene dos cifras. Por eso de ahí en adelante los números no hacen parte de este conjunto numérico. Vamos a analizar el conjunto Q. Dice equipos que conforman la Liga de Fútbol Colombiana. Nuestra Liga de Fútbol en este momento recibe el nombre de Liga Di Mayor Betplay. En ese conjunto vamos a tener cada uno de los equipos de fútbol que tienen esa característica. Estar en la Liga de Fútbol Colombiana, hacer parte de esa Liga de Fútbol, jugar en esa Liga de Fútbol. Entonces, por ejemplo, a ese conjunto pertenece el Bucaramanga, el Atlético Nacional, el América de Cali, pertenece también Santa Fe, Millonarios. Cada uno de esos equipos que hacen parte de esa liga están en ese conjunto. ¿Cuál equipo de fútbol no pertenece a ese conjunto? Por ejemplo, el Real Madrid no es un equipo de fútbol colombiano, entonces no estaría en el conjunto Q. Para poder pertenecer a ese conjunto Q, debe tener como característica ser un equipo de fútbol de la Liga Colombiana. Ahora observemos y analicemos el conjunto Z. El conjunto Z tiene los números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y luego de esto tiene unos puntos suspensivos. Lo primero que tenemos que analizar es que esos puntos suspensivos me indican que el conjunto no para ahí, que después del número 16 hay otros elementos, hay otros números. Entonces, ese conjunto Z tiene como característica que cada uno de esos números es un múltiplo de 2. O podemos decirlo de otra forma también, ese conjunto que tenemos ahí es el conjunto de números pares. Ese conjunto numérico no termina, por eso aparecen ahí los puntos suspensivos. La indicación ahora es que por favor usted allá en su guía escriba la característica, o en este caso las dos características que acabo de nombrar. Entonces lo que quiero es que usted ahí en su guía tenga esto: Z igual múltiplos de 2, característica múltiplos de 2, que también puede escribirse como Z igual números pares. Puedo escribir esa característica de este conjunto Z de cualquiera de las dos formas. Entonces vamos a mostrar aquí la primera parte. Acá vamos a hablar de la definición de un conjunto, y para puntualizar entonces puedo decir que un conjunto es la agrupación de elementos con una característica común, y además que para nombrarlos utilizamos letras mayúsculas. Pasemos ahora a la segunda parte,
del objetivo de este video, que es explicar de qué manera se determinan conjuntos. Entonces lo primero que tenemos que explicar aquí es qué significa determinar un conjunto. Dice, determinar un conjunto significa señalar los elementos que lo conforman. Y señalar esos elementos lo podemos hacer de dos formas distintas. La primera forma es por extensión, la segunda forma es por comprensión. Vamos a leer cómo es que se determina, cómo se señalan los elementos de un conjunto por extensión. Dice, en este caso, se debe nombrar uno a uno los elementos del conjunto. Entonces, cuando usted nombra cada uno de los elementos del conjunto, los está determinando por extensión. Y la guía nos dice que miremos en los ejemplos anteriores, el M y el Z son conjuntos determinados por extensión. Observemos, conjunto M, aquí está. Este conjunto que tenemos aquí, conjunto M, de los elementos o números del 0 al 9, lo que hicimos en ese conjunto fue escribir cada uno de los elementos. Señalamos cada uno de los elementos, los nombramos uno a uno, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta llegar al 9. Entonces cuando usted señala cada uno de los elementos del conjunto, lo que está haciendo es determinarlo por extensión. También dice la guía que el conjunto Z, este conjunto que tenemos aquí, conjunto Z, donde señalamos, escribimos, indicamos los números 2, 4, 6, 8, 10 hasta el 16 y luego los puntos suspensivos, ese conjunto también está señalado por extensión. Observe que los dos ejemplos tienen una diferencia. El primero, en el conjunto M, ese conjunto termina en 9. Después del 9 no hay más números. En el conjunto Z, paramos en el número 16, pero estamos indicando a los otros números con esos puntos suspensivos que aparecen ahí. A pesar de que usted no ve los otros números, el 18, el 20, el 22, todos esos números que están después del 16, a pesar de que no los ve, esos puntos suspensivos le están diciendo, mire, ahí están. Ahí puede usted encontrar cualquiera de esos números que cumplen con esa característica. Ahora vamos a mirar cómo se determina un conjunto por comprensión. Dice, para determinar un conjunto por comprensión se debe nombrar la característica, ya no los elementos, la característica que tienen en común todos los elementos del conjunto. Y dice que los ejemplos A y Q, aquí arriba, ejemplo A, teníamos el ejemplo A, aquí está, ejemplo A, y el ejemplo Q son conjuntos determinados por comprensión. Conjunto A, estamos diciendo la característica, estudiantes del grado sexto del Colegio Nuestra Señora del Pilar. No escribimos los nombres de los estudiantes, solamente dijimos la característica. Conjunto Q, equipos que conforman la Liga de Fútbol Colombiana. No escribimos ahí Nacional, Santa Fe, Millonarios, escribimos la característica, equipos de la Liga de Fútbol Colombiana. Entonces, para determinar un conjunto por comprensión, lo que hacemos es nombrar la característica común que tienen todos sus elementos. Bueno, y entonces completamos la segunda parte del objetivo de este video, que habla de la determinación de conjuntos. Dos formas para determinar
conjuntos. La primera por extensión, que es donde se escriben uno a uno los elementos del conjunto. La segunda se llama por comprensión, que es donde se escribe la característica de los elementos del conjunto. Finalmente, vamos a hablar de la representación de conjuntos. Dice, un conjunto puede representarse en una gráfica conocida como diagrama de Venn. Si el conjunto es numérico, también puede construirse para él un diagrama lineal. Entonces, tenemos dos formas de representación. La primera es un diagrama de Venn. Ahí podemos representar cualquier clase de conjunto. Y la segunda que vamos a estudiar se llama diagrama lineal, pero este segundo diagrama solamente se utiliza para los conjuntos numéricos. Entonces hablemos del primero, el diagrama de Venn. Dice, gráfica formada por un círculo o un óvalo en el que los elementos se encuentran en el interior y el nombre en el exterior. Usualmente el diagrama de Venn se hace en un círculo o en un óvalo, pero en algunos textos o algunos docentes utilizan otra figura geométrica cualquiera, puede ser un cuadrado o un rectángulo, pero para este caso yo voy a utilizar el círculo o el óvalo, que es como comúnmente encontramos representados gráficamente a los conjuntos. Entonces, como lo dice la parte teórica, lo que vamos a hacer, observemos este primer ejemplo, el ejemplo M, ese que ya trabajamos arriba, que dijimos que son los números dígitos, números del 0 al 9. Si voy a representarlo en esto que se llama el diagrama de Venn, entonces lo que hago es un círculo. Afuera del círculo pongo el nombre, observen, aquí está el nombre del conjunto, el conjunto se llamaba M, ahí está el nombre. Y dentro del círculo aparecen cada uno de los elementos. Busque, observe, 0, 1, 2, 3. En la segunda línea puede encontrar 4, 5, 6, el 3 también. Y en la última línea puede encontrar el 7, el 8 y el 9. Entonces, fácil. Un óvalo, por fuera del óvalo la letra, por dentro del óvalo cada uno de los elementos. Si el conjunto que vamos a graficar es infinito, entonces al lado del último número que aparezca en el conjunto, usted le va a poner puntos suspensivos. No es este el caso, pero si fuera el caso, entonces lo deberíamos hacer de esa manera. Segundo ejemplo, el conjunto N, A, E, I, O, U. Característica de este conjunto, muy fácil, las vocales. Entonces, en ese conjunto que tenemos ahí, al representarlo en un diagrama de Venn, observemos esto que tengo aquí, un óvalo, no necesariamente tiene que ser un círculo, un óvalo. Fuera del conjunto aparece la letra N mayúscula, que es el nombre del conjunto, yo le puse ese nombre, N, y en el interior del conjunto aparecen cada uno de los elementos, A, E, I, O, U. Ya, de esa manera es como representamos conjuntos en algo llamado diagrama de Venn. Ahora hablemos del diagrama lineal. Dice, recuerde, el diagrama lineal solamente lo voy a utilizar para los conjuntos numéricos. Dice, es una gráfica formada por una línea recta en la cual se ubican los elementos del conjunto. No podemos ubicarlos de cualquier forma, dice después, se deben ubicar en orden ascendente. Ascendente significa de menor a mayor y conservando la escala numérica. Quiere decir esta última parte de conservar la escala numérica. Que si yo voy del 0 al 1 y luego del 1 al 2 y luego del 2 al 3, la escala numérica ahí es una unidad entre cada número. No puedo saltarme, entonces, por ejemplo, del 3 al 5. Sería incorrecto que aquí en lugar del 4 apareciera el 5.
porque no tiene la misma distancia de un número a otro. Entonces ahí aparece una recta numérica, y sobre la recta numérica estamos mostrando los elementos del conjunto. Observe el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el 9. Segundo ejemplo, conjunto B de números 2, 4, 6, 8, también son pares, pero en este caso no utilicé todos los números pares, solamente los números pares del 2 al 8, nada más. Entonces tiene fin, termina ahí. Recta numérica, y entonces observe que yo dejé aquí el espacio de donde estaría ubicado el 0, de donde estaría ubicado el 1, pero como no están en ese conjunto, solamente señalo el 2, el 4, el 6 y el 8. Y con eso tenemos entonces la representación gráfica de ese conjunto, del conjunto B de elementos 2, 4, 6 y 8. Bueno, entonces vamos terminando ya nuestro estudio. En esta última parte aparece representación de conjuntos. Está dividida en dos partes, diagrama de Venn o diagrama lineal. Recuerde que en un diagrama de Venn puedo dibujar o representar cualquier conjunto, mientras que en un diagrama lineal solamente lo utilizo para conjuntos numéricos. El diagrama de Venn es un óvalo o un círculo que tiene los elementos en el interior y el nombre de conjunto en el exterior. Mientras que el diagrama lineal es una línea recta en la que se escriben los números en orden ascendente y se debe conservar la escala numérica. Con esto he terminado entonces la primera parte del tema de conjuntos. El objetivo de hoy era la definición, la determinación y la representación de conjuntos. En un próximo video daré la explicación correspondiente para que usted pueda o para que mostrarle cómo resuelvo la actividad en clase número 1. En ese próximo video lo que voy a hacer es solucionar esa actividad en clase y les daré las indicaciones de lo que usted tiene que hacer para poder resolver la actividad en casa, que es similar a la actividad en clase. Entonces, espere mi próximo video en el cual voy a resolver esta actividad. Muchas gracias, que estén muy bien, buen día.